Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a exponerles el tema análisis termogravimétrico. El equipo está conformado por Leonardo Landázuri Carvajal, Abril Llamas Pedraza, Citlali Elizabeth Naboyoa y su servidor Roberto Palos Carballo. En química analítica, el análisis gravimétrico consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiéndolo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida que sea susceptible de pesarse. La gravimetría es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica y sin llevar a cabo el análisis por volatilización. El análisis gravimétrico es uno de los métodos más exacto y preciso. Los cálculos se realizan con base en los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderales de las reacciones químicas. Algunos usos de la gravimetría es para separar distintos componentes, solubles e insolubles de una muestra, conocer la cantidad de masa y de analito que hay en la muestra, separar el analito de la muestra además de purificarlo, y determinar el porcentaje del mismo. Bueno, yo les voy a platicar sobre qué es un análisis termogravimétrico. El análisis termogravimétrico o análisis gravimétrico térmico, o mejor conocido por sus siglas TGA, es un método de análisis térmico en el cual la masa de una muestra se mide a lo largo del tiempo a medida que cambia la temperatura. Esta medición proporciona información sobre fenómenos físicos, tales como transiciones de fase, absorción, adsorción y desorción, así como fenómenos químicos que incluyen reacciones químicas, descomposición térmica y reacciones de gas sólido. Un ejemplo sería la oxidación o reducción. La termogravimetría es una técnica en la cual la masa de la muestra es medida mediante una balanza para observar su variación, con respecto al tiempo o la temperatura, en una atmósfera especificada, es decir, es programada. Esta técnica da información tanto cualitativa como cuantitativa, y todo el proceso se representa en un termograma, es decir, una gráfica de peso contra temperatura. ¿Pero qué mide esta técnica? Pues mide la pérdida de peso de un material cuando se le aplica temperatura, para así determinar la composición del material. En esta técnica podemos realizar tres modos de medición. El primer modo es el modo isotérmico, en el cual la temperatura es constante. El segundo modo es el modo cuasi isotérmico, en el cual el cambio en la temperatura es mínimo. En el tercer modo tenemos el modo dinámico, el cual el cambio en la temperatura es bastante notorio. El uso de la termogravimetría es muy común en la industria química y farmacéutica. El análisis TGA se realiza en polímeros, alimentos, productos farmacéuticos, así como muchos otros materiales. En forma más específica podemos observar las aplicaciones en procesos de solvatación, determinación y cuantificación de productos volátiles en productos finales y en procesos intermedios. Y por último, en determinación de impurezas. Actualmente la termogravimetría se está usando muy ampliamente acoplada a otras técnicas. Asimismo, en los últimos años se viene hablando de la termogravimetría de alta resolución, o por sus siglas HRTG, en la cual, mediante software, es posible modificar la velocidad de variación de la temperatura en función de que se produzcan o no variaciones de masa de la muestra. ¿Cómo funciona un análisis de termogravimetría? El aparato de termogravimetría es la figura que podemos encontrar a la izquierda. Consiste en un equilibrio físico que contiene una bandeja hecha de algún material resistente al calor. Y la bandeja contiene el objeto de muestra que puede llegar hasta los 1000 grados centígrados o incluso más. Durante el proceso de calentamiento, la atmósfera del horno se mantiene por el influjo de una mezcla gaseosa inerte u oxidativa. Antes de que comience el análisis, el equilibrio físico se establece en una posición nula. Bueno, la representación gráfica puede representar los siguientes aspectos. Número 1. Que no haya cambios en la masa de la muestra. Número 2. Una disminución constante de la masa seguida de una meseta o pérdida de contenido de humedad. Número 3.
la descomposición de masa en una o varias etapas. Es lo que se ve como una escalera de mano en la figura que tenemos en la derecha. O número 4, un aumento de la masa, una reacción oxidativa. Como ya mencionamos anteriormente, el análisis gravimétrico se basa en la determinación del contenido de analito en una muestra mediante operaciones de pesada. Los métodos gravimétricos pueden clasificarse en dos categorías, el método de volatilización y el método de precipitado, pero en este caso nos enfocaremos en la volatilización. La volatilización es el proceso de convertir una sustancia química que se encuentra en un estado líquido o sólido y que pasará a un estado gaseoso o de vapor. En los métodos de volatilización, el analito o algún producto del analito se separan en forma gaseosa. El gas se recoge y se pesa o se determina el peso del producto gaseoso a partir de la pérdida del peso de la muestra. Las aplicaciones más importantes con los métodos de volatilización son la determinación de agua en muestras sólidas y la del carbono en compuestos orgánicos por formación de CO2. Los métodos de volatilización se caracterizan generalmente por una gran simplicidad y facilidad de operación, excepto ya cuando se necesitan temperaturas muy altas o materiales altamente resistentes a la corrosión. Existen dos métodos de volatilización. Está el método directo y el método indirecto. En el método directo, este ocurre si evaporamos el analito y lo hacemos pasar a través de una sustancia absorbente que ha sido previamente pesada y así la ganancia de peso corresponderá al analito buscado. En cambio, en el método indirecto tenemos nuestro resultado, el cual vamos a hacer una diferencia en la calculación de la masa. O sea, se calcula la masa del producto volatizado por diferencia. La muestra que teníamos al inicio menos la muestra que tenemos posteriormente. Conclusión. Con la investigación realizada por nuestro equipo y después de comprenderla, podemos ayudar y explicar al resto del salón los fundamentos del análisis termogravimétrico, el cual nos ayuda a medir la masa del compuesto, medir mientras cambia su temperatura, la disolución de muestras para minerales y los métodos por volatilización, que nos permite obtener un compuesto como residuo después de la expulsión por gas de otro que estaba antes presente. Y con dichos conocimientos efectuar nuestra siguiente práctica de laboratorio con los métodos adecuados y su utilidad. Muchas gracias a todos por ver la presentación.